Bueno, Jenny, no sé cómo te estaba diciendo antes de comenzar a grabar que estaba feliz de que estuvieras aquí y que no me acababa de creer que alguien con tu historia, que evidentemente ya nos has explicado y conocemos, pero que ahora vamos a compartir con todos, pues que pueda estar aquí con tu entereza, con la capacidad de poderlo explicar y además con formación y con muchas ganas de ayudar, que al final es lo primero que nos transmitiste cuando contactaste con nosotros en la asociación. Así que bienvenida, no estés nerviosa, estás en casa y bueno, encantada de que estés aquí. Bueno, Jenny, tú nos cuentas que hasta los 12 años estuviste viviendo en tu casa con tus padres. Tus padres te tuvieron a ti, tuvieron a un segundo hijo, el más pequeño que tú, y un tercero, sí, ¿no? Así es. Esto fue hasta los 12 años. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella época? Bueno, pues ahora, desde hace 2 años, tengo recuerdos mucho más completos. Claro, tengo recuerdos muy felices de la propia niñez, ¿no? Porque voy a cumplir casi 30, lo que implica que mi niñez fue muy distinta a la actual, ¿no? Pues en un pueblo pequeño, todo se sabía, todos nos conocíamos, íbamos solos al colegio, lo que implica que había mucha independencia infantil, ¿no? Nos juntábamos muchos niños de la misma edad para ir juntos al colegio, ¿no? Lo que pasa es que con mi familia el recuerdo en sí era bueno en el sentido de que aunque pasáramos hambre, aunque viviésemos en la calle para sobrevivir y aunque mis padres no se organizaban nada bien pues para darnos de comer y demás, mis recuerdos eran felices. Eran felices por el hecho de yo iba al colegio, yo tenía mis amigas, mis amigos del cole, incluso estaba con mis hermanos. Lo que pasa es que mi cerebro decidió borrar la parte menos feliz, la parte del trauma de todo esto. ¿Tú me estás explicando que pasabais hambre? Sí, claro, mis padres, dentro de esa falta de organización, así a modo resumen, ellos decidieron pues gastarse mucho dinero, o sea, el dinero que ganaba mi padre trabajando, gastárselo en sus vicios, en vez de pues pagar facturas, pagar la comida, pagar nuestra alimentación. Entonces, mi padre, cuando acudía al trabajo, pues siempre era negligente y lo despedían, ¿no? Entonces, eso implicaba que durante 6, 7 meses pues no entraba dinero en mi casa. Entonces, muchas veces ellos robaban comida en el supermercado, nos hacían ir con ellos a los servicios sociales para dar más lástima, etcétera, etcétera. Ahora, hoy en día, espero que todas estas cosas se hagan más rápido, pero en su momento, en mi época, que mayor sueno, pero bueno, yo recuerdo de yo ir a los servicios sociales y de recibir comida por parte de ellos, o sea, y mucha ayuda, porque claro, mis padres se gastaban el dinero, entonces no lo tenían, no podemos comprar, pero el hambre estaba, básicamente. Mientras tanto estábamos en una casa, o sea, en un piso, pero no se pagaba nada. Entonces, quiero decirte, y mientras tanto íbamos al colegio y desde el colegio se intentaba avisar y alertar a los servicios sociales. Te iba a preguntar sobre esto. Sí. Es decir, vosotros los tres, el pequeño sí, era todo esto muy pasó, pequeño. Todo esto pasó más fuerte antes de que naciese porque con el pequeño me llevo 9 años. Entonces, claro, hasta mis 9 años no nació él. Y la situación muy fuerte de estar 7 meses pasando mucha hambre y mucha preocupación porque yo veía a mis padres preocupados supuestamente. Entonces, pero sí, en cuanto él nació se agravó más. Pues claro, éramos tres que tenían que alimentar. Entonces sí, se agravó mucho más y encima por su discapacidad también, ¿no? Entonces ahí empezó toda una serie de supervivencia en un pueblo ante una sociedad que parecía muy normativa, de pues rutina, ¿no? Trabajo, colegio, pero la gente sabía de nuestra situación y sabía del perfil de mis padres, pero había mucho silencio. Por un lado tenemos la administración pública, en este caso en la escuela, ¿no? Que podía dar la voz de alarma, servicios sociales, porque me dices que tus padres iban a buscar ayuda allí pues para alimentaros, para alimentarse ellos, etcétera. Y por otro lado está la gente del pueblo que veía la situación. ¿Qué hace que no ocurra nada hasta esos 12 años? Claro, a ver, mis padres eran unas personas muy conflictivas. Entonces, yo también entiendo que la gente del pueblo era muy complicado hacerles frente a mis padres porque era meterse en un lío, ¿no? Entonces,
Quiero decirte, hasta cierto punto lo puedo llegar a entender. ¿Qué pasa? Que también era una época en la que se hacía mucha hermandad, ¿no? En el barrio. Entonces, si pasaba algo con la gente del barrio, bueno, pues se callaban para no fastidiar, ¿no? Pero no eran conscientes que con ese silencio se hacía mucho más daño. Entonces el colegio nuestro empezó a cobrar más papel y hasta la directora se implicó a unos niveles muy elevados hasta tal punto de recibir amenazas por parte de mis padres. Pero yo le agradeceré siempre ese nivel de implicación porque es que si no llega a ser por todos los informes del colegio, servicios sociales no se hubiese enterado ni de la mitad de las cosas. Es por eso que a los 12 años, digamos que ellos pierden la custodia. Sí, custodia porque durante 5 años el colegio empezó a mandar informes y desde los 11 hasta los 12, más o menos en esa época, cuando empezamos a vivir en la calle, en una zona del pueblo, en la calle. Lo explicas desde una comprensión que yo admiro lo que estás diciendo, pero yo estoy viendo 3 niños que están durante 5 años. Digo como mínimo 5 años porque la escuela informa durante 5 años. Sí. Y las entidades públicas de la época, en aquel momento, tardan 5 años en apartaros de estas 2 personas. Sí, porque yo esto al 100% no lo sé, he intentado construir un poco un por qué, ¿no? ¿Por qué pasa de todo esto? Porque claro, yo no he ido a pedir explicaciones, lo hecho está y ya está. Pero yo intento construir un poco esto y la respuesta que me doy es que no se tenía tanto conocimiento y tanta sensibilidad como, por suerte o por desgracia, tenemos ahora de las situaciones de los menores, ¿no? Y de sus vulnerabilidades. Entonces, claro, también era un pueblo muy pequeño, o sea, muy pequeño, ahora ya no es tan pequeño, pero era pequeño y era complicado que se creyese todo esto. Entonces se necesitaban el doble de pruebas que se pueden realmente necesitar hoy. ¿Crees que ahora ha cambiado esto? Quiero pensar que sí. Por situaciones que he visto y tal, ahora se le cobra más importancia al discurso de los profesores, de los directores de un colegio. Que no digo que sea fácil, pero en el momento que un director o un profesor puede dar la voz de alarma a servicios sociales, ya dicen, vale, vamos a ver. Vamos a tenerlo en cuenta. Sí, vamos a tenerlo en cuenta. Y desde ya, exactamente, no hacen falta 10 informes para eso. El seguimiento empezamos ya, Desde no ya. de bueno... Vamos a ver qué pasa. Claro, también es verdad que servicios sociales, por desgracia, la administración pública les están acribillando con recortes y recortes de personal, entonces hacen lo que pueden hoy en día, digo. Pero sí fue así. Vale, a los 12 años entonces ellos pierden la custodia, ¿y qué pasa con vosotros? Pues con nosotros empezamos a separarnos, ¿no? Recordemos que somos 3, ¿no? Pues la administración decide, literalmente citan a mis padres y a nosotros en la comisaría del pueblo. Ellos no nos querían llevar porque para ellos los malos siempre han sido la policía, la administración y demás, pero bueno, a base de gritos y de discusión acceden a llevarnos con ellos. Y a mi hermano mediano y a mí nos meten en una sala, bueno, a los 3 nos meten en una sala y los 3 nos vamos en un taxi con un trabajador social y me avisan de que al pequeño de todos, al tercero, lo van a llevar a un piso de su edad. O sea, claro, en ese momento él tenía 3 años y en ese momento a mí lo que me contaban era que era un piso de bebés. Y entonces yo, sin tener ni idea de lo que significaba un piso de bebés, irte de tus padres, me toca despedirme de mi hermano pequeño y decirle adiós sin saber cuándo lo iba a volver a ver. Que resultó ser que al día siguiente lo podía ver, pero claro, para mí era de te están separando de tu hermano cuando anoche habías dormido con él, en la tienda de campaña en la calle. ¿Tú cómo viviste esa separación con tus padres en aquel momento, no? Sí, ¿Cómo pues, la viviste? Pues fue uno de los traumas que hasta el día de hoy me sigo trabajando. Porque para mí mis padres eran Dios, quiero decirte, eran súper buenos. Tus referentes en aquel momento. Eran mis referentes y sobre todo a nivel emocional, porque estábamos siempre juntos, para bien y para mal, estábamos siempre juntos, ¿no? Entonces, a pesar de no estar bien alimentados, no estar bien limpios, etc., para mí esa era mi felicidad y mi realidad de ese momento, ¿no? Entonces yo no conocía otra. Y ellos se habían encargado de hacernos creer que las administraciones eran los malos. Entonces, claro, si me llevas con la administración, yo me estoy yendo con los malos. Pero por mi carácter o por, no sé, por ser mujer o etcétera, siempre era de que nadie se entere cómo estoy yo. Y yo siempre bien, entonces
en ese momento de llevarnos al centro, porque primero lo llevaron a mi hermano pequeño, yo siempre el tipo bien, o sea, súper alegre, nada, preocupación cero, yo no puedo mostrar nada. Y sobre todo porque como soy la hermana mayor... Tenías un poco que transmitir esa calma, ¿no? Efectivamente, esa calma que no estaba en ningún lado. Esa calma bueno, que no existía dentro de ti, pero que aparentabas. Exacto. Y luego, después de dejar a mi hermano pequeño, nos llevaron a un centro de urgencia, que básicamente consiste en que, pues, hablando así muy práctico, es que te encuentras a 3 niños y no saben qué hacer con ellos, pues lo llevamos aquí, estudiamos su caso y luego vemos dónde lo reubicamos. Y ahí estuvimos mi hermano mediano y yo 2 días, hasta que encontraron el centro de protección en el que estuvimos pues casi un año ahí. Bueno, mi hermano mediano más tiempo y yo estuve menos tiempo porque me fui con una familia de acogida. ¿Qué pasó a partir de entonces? Pues es que mucha gente me dice, es que el haber convivido en un centro de menores, o de protección, perdón, que ahora se llama mejor así, de protección, habrá sido muy traumático. Digo, fue más traumático el hecho de ver que hay más niños como tú y que lo que te han hecho tus padres se lo han hecho a otros niños y a través de cómo lo llevan otros niños, lo que te han hecho a ti no es nada bueno, que el hecho en sí de estar en un centro. O sea, tú en ese momento es como que despertaste conciencia de lo que había pasado hasta ese momento. Empecé a despertarlo, pero como era adolescente, se me mezclaba el no me quiero dar cuenta. Claro. Voy a intentar no darme cuenta y te estás dando cuenta por narices. Entonces era... La realidad se impone al final. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces era un conflicto psicológico tan enorme que la ansiedad se me empezó a disparar. Pero a tal punto que desarrollé un trastorno de ansiedad generalizado. Y ahí, ¿qué pasó? Que yo entré en octubre y en diciembre decidieron desde el centro que me iba con una familia de acogida durante esas navidades, sin pedir opinión, sin tener yo voz ni voto, una vez más. Cuando pierden la custodia, ¿a ti te hace una revisión médica? No. Bueno, me la hacen médica sí, pero médica de si tengo fiebre, si veo bien, si tengo piojos... Pero en ningún caso revisaron nada. si tú podías ser víctima de así. No, para nada. Para nada. Tú en aquel momento tenías ese recuerdo totalmente bloqueado. Pero bloqueadísimo. Incluso me atrevo a decir hoy en día que está normalizado. Porque yo ahora, desde hace unos años, empiezo a recordar situaciones y para mí lo habitual era ver cómo mi padre tocaba a mi madre. Quiero decirte, yo empecé a aprender que el comportamiento hacia las mujeres era así. Era ese. Era ese. Y como para mí mi padre era muy importante, pues si mi padre hacía eso, y aquí, si lo digo así, porque esto es lo más grave, para mí lo más grave de todo, el haber normalizado la violencia sexual y física que sufre mi madre y que sufre yo. Por eso tenemos que darnos cuenta, y esto es a modo de reflexión, de la enorme vulnerabilidad de nuestros menores, de nuestros niños, que por justificar, por no aceptar una realidad que es tremenda, terrorífica, llegan a entender, a normalizar esa situación. Y por eso me estoy atreviendo a hablarlo, para que gente que no sé a dónde llegará esta entrevista, pero ojalá que llegue mucha gente porque que me escuchen y que se den cuenta que lo que te están haciendo no es normal. Correcto. Que no es normal el que sin tu consentimiento te hagan cualquier cosa, desde lo más básico hasta lo más grave. Porque es que se llega a normalizar porque nadie te enseña. Nadie te enseña eso no, esto sí. Y sobre todo si vives con familiares tan negligentes como para que un juez diga estos niños no pueden estar con estos adultos. Entonces, en este tipo de mundo, como yo llamo, en este tipo de realidades que parece que está olvidada, es más habitual de lo que parece el que no te hayan enseñado, el que esto no se puede hacer. Bueno, de hecho, tú me contabas que siempre en las conferencias que tú vas a dar, en escuelas, etcétera, siempre aparecen casos. Siempre. Porque hay algún menor que en ese momento se da cuenta que lo que estás explicando es lo que le está pasando. Sí, y ha habido gente que se ha atrevido a decirme, no, pero es que eso solo le pasa a los extranjeros. Sí, hay todo tipo de explicaciones o justificaciones. Sí, ¿no? Para justificarlo digo, ¿y qué pasa? ¿Que los niños extranjeros son menos que los niños españoles? ¿Desde cuándo importa la nacionalidad para tratar un trauma? O una realidad que está ocurriendo, ¿vale? Serán extranjeros, pero ¿qué pasa? ¿Que tiene menos derecho esa niña, sobre todo niña, porque por desgracia me he encontrado más niñas que niños, pero bueno,
tiene menos derecho a ser tratada y a ser sacada de ahí, ¿no? Entonces sí, siempre me encuentro 5 o 6 casos mínimo en cada charla que doy, me vienen a hablar y yo no sé qué hacer, porque me doy cuenta que el centro, el instituto, sí, muy sensible y quieren hacer cualquier cosa, pero no tienen un protocolo, un protocolo de actuación, no eran conscientes, no se lo habían comunicado, no tenían la... Quizás no están formados. No, bueno, aquí llega el melón grande Sí. de la falta de formación del profesorado, pero sí, exacto, hablaremos después de eso. Entonces, es muy fuerte la falta de educación. Háblame del momento en el que tú despiertas, empiezas a tener, como tú dices, estas sensaciones físicas que se dan en casi todos los casos. Es decir, todas las personas que sufren un trauma somatizan a través del cuerpo. Y tú, en tu caso, empiezas a tener ansiedad, depresión, bulimia, desarrollé un TCA bastante fuertote, pero gracias a los educadores que están trabajando a pie de cañón en los centros de protección, bueno, a ver, no a ellos solo, sino ¿no? a los psiquiatras y a la sanidad pública, pero yo quiero decir que gracias a que fuera de sus horarios laborales, pues me dedicaban atención y me enseñaban que había más cosas en el mundo, más allá del sufrimiento, porque claro, una de las grandes problemáticas que hay cuando te crías en un centro de protección es que ves que el mundo está lleno de maldad. Y es que no es mentira, no es mentira. Entonces, levantarte todos los días, despertar todos los días sabiendo que el mundo está lleno de maldad y no encontrar motivos para los que levantarte es ultra complicadísimo. Muy difícil. Entonces, los educadores te enseñan que hay otras cosas también en el mundo, que sí, es verdad, hay maldad, pero hay colegio, hay instituto, hay educación, hay más cosas. Entonces, por eso digo que gracias a su trabajo incansable conmigo, bueno, y con más niños, ¿no? Pero conmigo, yo sé que conseguí salir mucho de esa nube tan negra en la que estuve, sí. Súper complicado. A los 16 años, tú decides, porque hasta ese momento tú mantenías relación con tus padres biológicos, los veías, ¿no? Sí, tanto en el centro de protección como cuando los fines de semana me iba con la familia, la acogida, sí. Yo mantenía una vez al mes, la excusa era de, ostras, acude a ver a tus padres biológicos para mantener un poco el clima familiar, porque me responsabilizaban a mí. Tanto mis padres biológicos como yo misma cogí el rol de, si no vas, se desintegra todo, se desintegra un poco el clima por mi culpa. Mentira, pero esa era la idea, ¿no? Entonces a los 16 ahí hay una discusión bastante fuerte en el punto de encuentro. Mis padres son unas personas que cuesta mucho mantenerles en sociedad, no saben las normas sociales ni nada, y yo me cansé, porque yo en ese momento, a los 16, la familia acogida me había devuelto el sistema de protección. Entonces yo venía de otra vez la idea del rechazo, ¿no? Otra vez. Y en el piso de acogida fue donde peor lo pasé por el nivel de conciencia que tienes con 16 a cuando tienes 12, el que te quedan 2 años para cumplir 18, que ahora si quieres también lo hablamos, lo que pasa a los 18 cuando eres tutelado. Sí. Entonces, claro, yo venía con unas ansiedades y una conciencia y una falta de paciencia que yo dije, yo a mis padres no los tengo por qué aguantar. O sea, no tengo por qué estar aguantando, que encima no todos los meses vienen, nos manipulan. Yo no lo decía con estas palabras de madurez, pero pues de otra forma sí que lo intuía y entonces dije hasta aquí. ¿Por qué dije hasta aquí a los 16? Porque por primera vez, a nivel legal, mi voz tenía voto en ese momento. Porque me dijeron, no, es que a partir de los 16 años tú ya puedes decidir si los ves o no. Y dije, hombre, por fin se me van a escuchar de verdad. Se va a tener en cuenta, ¿no? Lo que yo diga. Entonces dije, vale, pues a los 16, o sea, paro. Y eso me implicó ver a mi hermano mediano sufrir, aguantar su sufrimiento, porque él quería que siguiéramos los 4 juntos, porque él anhelaba muchísimo eso. Bueno, era un concepto que estaba muy integrado en vosotros, ¿no? Claro. El estar juntos pese a lo que fuera. Efectivamente, cuando era totalmente dañino para mi hermano y para mí. Pero difícil de ver en ese momento. Claro, muy difícil de ver porque era lo único que nos sustentaba a nivel emocional. No teníamos otras opciones. No teníais más. A partir de todo el trabajo psicológico que nos hicieron desde el centro de protección, a pesar del trauma de la separación, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de, menos mal que nos han quitado de aquí. Y ojalá haberlo hecho antes, también te digo. Ojalá, a pesar de lo que implica romper con tu núcleo familiar, pero ojalá haberlo hecho antes para evitar la mitad del sufrimiento que he sufrido. Y entonces rompes la relación con ellos.
Rompo la relación con ellos, continúo en el piso tutelado porque la familia de acogida me devolvió y ahí empieza otro camino, el camino de no te vamos a decir que tienes que estudiar FP, pero estudia mejor FP porque la FP está más cerca del trabajo y tú a los 18 años dejas de ser adolescente joven. Es decir, y empiezas a ser adulto. ¿En qué momento? Porque en ese momento aún no eres conocedora o no has desbloqueado todavía el trauma del abuso sexual, ¿no? Aún no, que va, aún esto no. Hace 2 años, lo desbloqueé hace 2 años. Por eso, en ese momento tú sales de esa situación, te plantas con 18 años, te enfrentas al mundo tú sola. Sí, para mí es como en mi vida hay como varias etapas. La etapa desde que nazco hasta los 12, primera etapa, de los 12 a los 16, segunda etapa, y los 18 empieza otra etapa de adultez obligada y forzosa, en la que, bueno, estudiar se convierte en un lujo y que si tú quieres ese lujo te lo tienes que mantener tú. Es como cuando quieres un bolso que te cuesta 800 euros, pues trabaja para pagártelo, ¿no? Pues estudiar es el primer lujo con el que me encuentro, con el que tengo que hacerle frente. Pero bueno, gracias a... ¿Y estudias? Y estudio, pero gracias al incansable trabajo de los educadores de la vivienda tutelada que buscaron opciones para yo no quedarme sin nada y aparecieron personas que querían ayudarnos, etcétera, y empiezo a estudiar gracias a la ayuda económica que nos sustentan estas personas, ¿no? No las quiero nombrar porque igual no les apetece que los nombre, pero bueno. Pero bueno, viene de la iniciativa privada, entiendo. Efectivamente, la administración pública a partir de los 18 años ya no eres nadie, porque les viene también bien, porque así pues no se tienen que hacer cargo de más gente, porque obviamente son muchos menores, al final dejan de ser menores. Entonces, bueno, bien. Y a partir de ahí, pues ellos me ayudan económicamente tal, pero a nivel psicológico es un caos. Es otro infierno porque yo ya lo tenía, pero empiezo a darme cuenta que yo no estoy bien, que yo no me encuentro bien, que yo empiezo a mentir a todo el mundo, porque atreverse a decir la verdad en un mundo en el que se te juzga todo el rato y estas personas juzgaban y machacaban, entonces empiezo a desarrollar una depresión bastante alta. Ahora lo llamo depresión, en ese momento yo no era consciente de nada. Mientras tanto estudio el FP, grado medio, grado superior y decido salir de esta organización privada. Decido salir porque de repente aparece un familiar mío en el que aparentemente estaba todo bien y me iba a ayudar. Falso, o sea, es falso, quiero decirte, era apariencias, ¿no? Decido apostar por aceptar su ayuda y esa ayuda se convierte en otro mini infierno, ¿no? Después de haber hecho el grado superior de la FP. Y a partir de ahí, ya como tengo 21 o 22 años, digo, vale, pues a trabajar y olvídate de estudiar más, ya se estudia suficiente, tu lujo ya se ha cumplido. Cuando era mentira, mi sueño era estudiar psicología o educación social, ¿no? En ese momento. Pero te olvidas de sueños porque, como tú me has comentado antes, sigues sobreviviendo. Sobrevivir. No vives, sobrevives. ¿En ese momento qué relación tenías con tus hermanos? Con mis hermanos muy buena, con mis hermanos muy cercana, a pesar de que vivimos en distintas poblaciones, pero bueno, yo siempre... el rol de madre, o sea, el rol de hermana siempre ha superado y ha llegado a ser el rol de madre, un rol que me he tenido que trabajar también mucho para poder estar yo bien y empezar a priorizar mi salud. Pero hasta entonces, buena. ¿Qué pasa? Que a través de mi hermano y demás... Porque ellos sí mantenían relación con tus padres. Mi hermano mediano sí, el pequeño no, porque desde la administración se decidió que no por su discapacidad. Consideraron que era más sano y más saludable para él cortar contacto con él. Y entonces, cuando decido que voy a opositar, encuentro otra vez mi camino, ¿no? Después de la cajera, ¿no? La cajera te da 4 años vista, después de la cajera a ver qué haces, ¿no? De repente empiezo a prepararme esto y me llega la información, bueno, prefiero decirlo así, ¿vale? Un poco más tapado. Me llega la información de que mi padre había abusado de mí cuando yo era pequeña. Vale. ¿Tú te llega esa información de qué modo? O sea, ¿te llega de algún modo en particular o no quieres explicarlo? Sí, bueno, lo digo así un poco por encima. Me llega a través de unas fotos. Vale, tú ves unas fotos que son fotos explícitas. Sí. Del abuso de tu padre hacia ti. Sí. Y una carta. ¿Una carta manuscrita de tu padre? Sí. Y... ¿Qué decía la carta? Bueno, la carta a grandes rasgos como que tenía 2 líneas, ¿no? Del texto era de...
que se quería despedir de mí porque estaba a punto de fallecer y que como supuestamente yo he sido muy pesada durante todos estos años que era menor, pidiéndoles fotografías de mí de cuando yo era pequeña, pues que ahora en su última voluntad quería hacerme ese favor, ¿no? O sea, te mandaba esto con mucha sorna, ¿no? Sí. Y queriéndote dañar mucho. Sí. Como te he comentado antes de empezar la entrevista, no sé qué es para mí lo que más me impacta de todo esto. Si las fotos explícitas o el nivel de maldad en sus escritos. No, aún no sé decírtelo. Tú en ese momento, cuando tú ves las fotografías... Yo en ese momento lo veo a través de un WhatsApp y acababa de salir de trabajar, porque estaba cuidando de los niños y demás, y acabo de salir de trabajar y en ese momento se me para, obviamente no físicamente es imposible, pero yo siento que se me para el corazón y la respiración. Porque veo esas fotos y para que nos hagamos una idea, es como en las películas cuando empiezan a hacer flashback los personajes. Es decir, pues, te empiezan a venir recuerdos. Me empiezan a venir recuerdos en ese mismo momento. Recordemos que yo había empezado a planificarme, prepararme unas oposiciones. Y me empiezan a llegar flashbacks, recuerdos, cosas que yo no pensaba que me habían pasado. Y entonces ahí empieza el calvario que he estado viviendo hasta hace 2 años. Este es el síndrome conocido como la disociación, ¿no? Es decir, tú durante todos estos años has bloqueado ese recuerdo, has vivido como si eso no hubiera ocurrido nunca, pero llega un momento en tu vida en el que, en este caso tuyo, fruto de unas imágenes, se desbloquean todos esos recuerdos y aparecen en tu mente de una forma muy real y muy presente. Y eso es muy importante decirlo porque hay gente que se atreve gente que no ha pasado por esto se atreve a cuestionar y a juzgar el por qué víctimas como de esto no decimos nada antes. Pues en mi caso no digo nada antes porque no tenía ni idea. Porque no tenía ni idea. Y bueno, y es que aunque hubiese tenido ni idea, o sea, aunque hubiese tenido idea de esto, ¿tú crees que es fácil decir que un miembro de tu familia te ha hecho estas cosas y que más de una persona de mi familia lo sabía y se ha callado? Pues creo que la respuesta es clara, pero por si acaso no es nada fácil. Yo he desarrollado un nivel de vergüenza. Yo no era ni consciente y mi terapeuta maravilloso fue el que me ayudó a decir, es que lo que te está pasando es que tienes vergüenza. Y digo, ¿vergüenza? Es que no sabía yo ni que podía tener vergüenza. Y dice, sí. Dice, porque una de las cosas que pasáis las víctimas es que tenéis vergüenza tanto de vosotras por lo que os han hecho, como vergüenza de ser conscientes de que esa persona es capaz de hacer esas cosas. Y ha sido el trabajo más difícil que he hecho en terapia, porque las consecuencias de tantos recuerdos es que no acabaría de nombrarlas. ¿Tú a fecha de hoy aún te van apareciendo en tu mente nuevos recuerdos? Me siguen apareciendo nuevos recuerdos. Tengo que crear situaciones, pues a nivel sexual, con mis relaciones sexuales, tengo que volver a crear nuevos recuerdos buenos. Porque si no, en cada relación sexual que yo tenga, me llega desde el pasado. Es decir, cualquier cosa que a ti te pueda llegar a recordar lo que pasó con tu padre, evidentemente es algo que rechazas. Claro, el trabajo físicamente que he tenido que hacer con mi cuerpo y con mi mente para reprogramarla y decir, ya no es esto ahora, esto fue hace 20 años, porque para mi cabeza fue ayer. Y la ayuda y comprensión que se necesita del entorno, en este caso de tu pareja, por ejemplo. Es brutal, se necesita mucha porque no sabes lo que te está pasando, ni tú misma lo entiendes, ¿no? Entonces, si ni tú misma lo entiendes, ¿cómo es muy complicado, lo puedes transmitir? Claro, es muy complicado transmitírselo porque, claro, la otra persona no ha hecho nada, absolutamente nada, tú tampoco, pero te sientes mal por la otra persona. Sientes que esa persona podría estar con otra persona con una vida un poco más sencilla. Entonces, es muy complicado y el entorno es muy necesario. Y sobre todo es necesario que se hable, porque yo no tenía ningún referente ni nadie que me dijera, no, es que eso que te está pasando es normal. Te iba a preguntar sobre ello. En el proceso en el que estás recordando situaciones, momentos, ¿tú recuerdas que en algún momento lo que te estaba haciendo tu padre se lo comentaras a algún adulto, a alguien de tu familia, fuera de tu familia, en la escuela? Pues con un discurso tan ordenado como el de ahora, no. Pero recuerdo en el colegio decir, es que no quiero llegar a casa. O es que mis padres me gritan mucho.
o es que no quiero que me bañe mi padre. Es decir, los niños manifiestan, quizás no de una forma explícita, pero sí alarmas. Claro. Que si la persona que está en ese momento, el profesor o el monitor del club deportivo o quien fuera, estuviera formado, podría identificar. Formado, por supuestísimo, la formación siempre la defenderé y sobre todo que la adultofobia nos la dejemos ya. Es decir, que lo que nos cuentan los niños es importante. Como si te quiere contar que ha visto un cerdo volando, pero es que tú no te puedes imaginar lo que significa para él. El significado. Lo que significa que un cerdo volando es que igual lo que ha visto es que su padre ha tirado un cenicero a su madre y él en vez de llamar a cenicero lo llama cerdo. Es decir, hay que escuchar a los niños. Tú estás en el mundo educativo. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino? Que nos creemos más que nadie. Los adultos nos creemos más que los niños y ese es el principio. Para mí, a día de hoy, igual el año que viene te digo otra cosa, pero para mí ese es el principal problema. Porque si te crees más que nadie, no lo vas a escuchar. Y a los niños hay que escucharlos. Los niños nos dan información. El problema es que no tenemos el medio de comunicación para entenderlos, porque muchas veces no hacemos por entenderlos. Y los niños que han sufrido, por desgracia, estas mierdas, no te lo van a decir claramente, te lo van a decir a través de un dibujo. Yo hacía dibujos. Y a través de los dibujos, esa profesora, que se agradece siempre, hizo un clic en su cabeza, pero porque tenía una sensibilidad especial o porque me quiso leer. Pero a través de los dibujos, a través de fantasía, a través de frases de repente jugando con un niño, hay que estar atentos. ¿Qué pasa? Que con 25 niños de 3 años en un aula tú sola, no puedes tener este tipo de sensibilidad con un solo niño. ¿Qué pasa? Que la administración pública aún no ha entendido muy bien lo que significa que bajemos las ratios para poder escuchar a los niños. Porque es que en la etapa de educación infantil, más que enseñar los colores, hay que escucharles. Porque los niños tienen mucho que contarnos. Y nos cuentan muchas cosas de su casa. En muchas ocasiones nos contarán cosas muy bonitas, pero es que en otras ocasiones nos van a contar cosas duras a través de fantasía. Entonces, necesitamos bajar de ratios y dejarnos de pensar que somos mejores que los niños, porque si no, no nos escuchamos y no nos enteramos de los posibles así que vamos a tener en el aula, porque eso pasa. Y hay muchas compañeras mías que no lo quieren oír, no quieren oír que hay niños. De hecho, hace poquito pasé os lo conté, creo, pasé un pequeño cuestionario de a ver cómo estaba pues el asunto, ¿no? en las aulas, a ver si había algún protocolo en los centros. Y el 80% de los encuestados, que eran unas 400 personas, no hay protocolo. Y cada colegio, el resumen es que cada colegio se apaña como puede. Pero ¿cómo te vas a apañar como puedes? ¿Qué vas a hacer tú como maestra cuando te encuentras una niña es decir, que no quiere ni que le acompañes al baño del miedo que tiene que no hay protocolos de detección, no hay protocolos de formación, no hay nada absolutamente? No hay nada. Para mí el resumen es que la infancia vuelve a ser el último escalón de importancia en la sociedad. Y no paramos de decir, los que nos dedicamos a esto, de que si no formamos emocionalmente bien a estos niños, vamos a tener adultos bastante peligrosos. Cuéntame las consecuencias que ha tenido para ti, las secuelas que ha tenido para ti tu trauma. Pues secuelas. Me contabas las dificultades con tu pareja, ¿no? Dificultades con mi pareja, a pesar de que es la mejor persona que conozco. No poder estar alegre en mi vida. Eso para empezar, que parece muy banal, pero es que no poder estar alegre por pensar que todo el mundo es malo. Otra vez, ya me había deshecho un poco de esa idea de cuando estaba en un centro y me ha vuelto la idea de es que todo el mundo te va a querer hacer algo. Todo el mundo masculino. Me contabas que habías tenido, no sé en qué punto estás ahora, pero habías tenido como fobia al sexo masculino, ¿no? A los hombres, a salir a la calle incluso. A salir a la calle y yo sola. Yo, para bien y para mal, soy una persona muy independiente y muy resuelta. Y el primer año de toda esta información, yo no podía ni bajar solo a comprar de la pereza. Yo lo camuflaba a través de la pereza, pero después de todo el trabajo que llevo haciéndome, no era pereza, era miedo y un cansancio tan extremo que es que yo no podía ir a trabajar. Yo necesitaba dormir pues igual 8 o 10 horas porque por la noche, que es cuando más me venían los recuerdos. Yo estaba durmiendo y de repente a través de los sueños, ¡pam! Y yo eso lo he llamado terrores nocturnos. En mi cuerpo, un nivel de tensión, un nivel de... Mi suelo pélvico está no destrozado, pero vamos, que tengo que acudir a hacer ejercicios para que mi cerebro diga, ya está, eso fue del pasado, no es ahora. Uh-huh. Entonces,
Yo creo que si, obviamente, las cosas se hubiesen hecho de otra forma a nivel genérico, esto no hubiese pasado, ¿no? Pero lo que se está haciendo ahora con los niños de escribir cuentos infantiles para prevenir, maravilloso, porque así los niños saben cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Hablar de que hay adultos malos, no monstruos ni nada, no. Lo siento muchísimo, pero hay adultos malos. Hay adultos malos que te van a querer decir no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué? Para que cuando el niño lo escuche, no se piense que, no sé, que es mentira, no, sepa que va a haber adultos. Sí, que puede identificar. Claro, hay gente que me ha criticado, hay gente que me ha dicho, es que eso es meterle miedo a la infancia. Digo, a ver, depende de cómo lo digas. Yo no digo de coger a los niños y aterrorizarlos y ponerles en una habitación oscura y decirle todo el mundo es malo. No, sino decirle que hay personas que nos quieren hacer daño. Claro. No todas, pero ser un poco más sincero con la infancia. ¿Para qué? Porque yo lo pienso muchísimo. Yo pienso que cuando tenía 8 años, si me hubiesen dicho, es que hay personas que te van a decir, báñate conmigo. Hay personas que te van a decir, tócame el pene, con 8 años. Y si a ti te enseñan, no, eso no lo puedes hacer, tú tienes que decir que no a eso. Yo, personalmente, me hubiese ahorrado muchísimas cosas de las que tuve que hacer y no he querido hacer nunca. Porque un niño de 8 años no tiene la madurez para encajar ¿me están obligando a hacer algo? Y me está obligando mi padre, que no es un desconocido. Efectivamente. Normalmente es en el entorno familiar. Sí, eso es lo que iba a decir. Normalmente suele ser en el entorno familiar para más irle a toda esta monstruosidad, ¿no? Claro. Entonces, se necesita mucha sinceridad ante esto. Esto es un tema muy sensible, pero justamente por eso, para mí, los temas sensibles, cuanto más verdad se necesita. Verdad y descaro. Porque la vergüenza que yo llego a pasar de esto, mi pareja no sabe ni la mitad de cosas que estoy contando aquí. Porque no me atrevo a contárselas, pero no porque no tenga confianza, sino por miedo a que él sufra y cambie su visión de mí. O sea, todo esto viene, según mi terapeuta, todo esto viene porque cuando me tocaba hacer estas cosas, mi cuerpo y mi cabeza decía, es que estás haciéndolo porque quieres, porque no sé qué. Claro, era un cerebro inmaduro, ¿no? Evidente. Entonces ahora de adulta sigue el eco este de, es que has hecho cosas muy feas. No las cuentes, porque a ver qué van a decir de ti, ¿no? Y es como, y tengo que decir a mi cerebro, es que me han obligado a hacer. Me han obligado porque nadie me enseñaba que eso se podía hacer. Entonces, si te enseñan lo que sí que se puede hacer, también te tienen que enseñar a lo que no te pueden obligar a hacer. Correcto. Y también, pues quizás tener en el aula recursos, aparte de cuentos, recursos para trabajar el cuerpo físico, para decir qué partes no se pueden tocar, qué partes sí, quién no te puede tocar y qué pasa cuando te han tocado, ¿no? ¿A quién puedes acudir? Porque muchas veces la niña o el niño pues sí siente cosas que quiere contárselo porque siente que no está bien eso, pero no se encuentra preparado porque siente que lo van a juzgar. Bueno, si seguimos juzgando a las víctimas de violencia de género, pues ¿cómo no vamos a juzgar a una niña? O sea, a los niños y a las niñas no se les para de juzgar por todo. También es complicado pedirles a los niños que nos cuenten las cosas cuando se les juzga. Estamos todo el día juzgándole. Y es que mira qué mal has hecho esto. Y es que ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué hablas tanto? Entonces, vivimos en una sociedad en la que nos creemos que sabemos de todo y que los niños no saben nada. Entonces, desde la infancia es muy complicado que se abran a nosotros como maestros y nos cuenten las cosas. Oye, ya para finalizar, ¿qué le dirías tú a esas niñas, niños que en este momento puedan estar pasando una situación como la que pasaste tú y que intuyan, piensen que eso no está bien, pero no lo tengan muy claro y necesiten a alguien a quien explicarle quizá, pero no saben a quién? ¿Qué les dirías tú a todas esas niñas, niños? Pues que no han hecho nada malo, que no tienen la culpa de nada, que hay gente mala en este mundo, es verdad, pero la gente buena pesa mucho más, aunque no lo parezca en ese momento. Y que va a haber alguien, siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que no te va a juzgar. Y que se lo diga a alguien, a alguna profe, a alguien del comedor, a alguna amiguita o amiguito más mayor, pero que se lo tiene que contar, o que lo escriba, o que lo dibuje, o que lo cante, o que lo busque algunos dibujos animados, pero que lo diga. Porque si lo dice, le pueden decir si lo que le está pasando está bien o está mal. Pero si no lo dice, pues no va a salir de la duda de
me está pasando algo bueno, me está pasando algo malo, y Sí, sobre de todo, hecho, acabaría normalizando. exactamente, y sobre todo, que tienes derecho a decir que no, que puedes decir que no. Y si tu padre sigue vivo, ahora tienes muy poca relación con él, nada, cero relación. No sabemos en qué situación está, pero tú mantienes esas fotografías, esa carta manuscrita, donde él de algún modo implícito reconoce que abusó de ti sexualmente cuando eras pequeña. Sí, ¿Tú te has planteado denunciarle? pues en otras circunstancias sí. En otras circunstancias, quiero decirte, si el caso hubiese sido de forma distinta, sí. Ahora sí. Ahora, después de 2 años de trabajo, sí. Hace 2 años, cuando me enteré, lo único que quería era salir literalmente corriendo. Bueno, empecé a correr, me aficioné a correr, porque me quería librar del dolor que llevaba encima. Quiero decirte, no tenía espacio psicológico para pensar si No podías denuncias. pensar en un procedimiento judicial. No podía pensarlo, porque es que, por desgracia, se me hace mucha bola. Claro, no. Se me hace mucha bola. Es lo normal. Y Es sobre todo, es lo que les pasa a todas las supervivientes de ASI. totalmente, se me hace bola, pero sí, es verdad. Yo ahora, o sea, si las cosas fueran distintas, claro, denunciaría y que se pudre en la cárcel Si tú piensas- y que cambiemos los roles, ¿no? De a ti hay que señalarte, a mí hay que dejar ya de señalarme. Sí, porque señalamos a la Sí, persona que ha y te sufrido la pregunta, ASI. y te pregunta, ¿y qué te ha hecho? ¿Y por qué estabas así? ¿Y por qué estabas no sé cuántos? Tío, yo qué sé, si tenía 8 años, yo qué voy a saber. Bastante te lo puedo estar contando ahora y estoy viva. Cuando piensas en un procedimiento judicial, ¿qué te viene a la cabeza? Lo primero que te viene. Me viene a la cabeza que todo van a ser pegas. Pegas todo van a del ser abogado o abogada. Que sí me va a faltar un papel, ¿vale? Yo lo digo así, pero sí me va a faltar un papel por entregar. Que van a haber excusas para que no se lleve a cabo el juicio. Que va a costar dinero, del cual no tengo, del cual me tendría que preocupar. Que voy a tener que remover la historia, pero bueno, a mí no, remover la historia no me importa. A mí, personalmente, porque estoy muy trabajada a nivel psicológico. Que me voy a encontrar con mucha hostilidad de los trabajadores, de todo lo que implica hostilidad, que no me voy a encontrar empatía, que me voy a encontrar ego. Ya lo he dicho antes, pero es verdad, me voy a encontrar ego. O miradas de, sí, bueno, igual has hecho esto, o sea, te ha pasado esto, pero como no tenemos pruebas, porque como no hay un informe médico, no sé qué, no sé cuántos. O por qué no avisaste, o por qué no dijiste, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo también, cuando me imagino un proceso judicial, me imagino que no va a servir de nada. La sensación es no va a servir de nada. Y denunciar con la sensación de que no va a servir de nada, pues es muy complicado hacerlo. Con lo cual se necesitan profesionales formados, abogadas, abogados formados en este tipo de delitos, en este tipo de cliente, ¿no? Sí, que no puede ser exactamente igual que cualquier otro con otro tipo de problemática. Exactamente, formados. Con mucha empatía. Que tengan ganas de tener empatía, porque yo entiendo que la empatía no la hacemos siempre, pero que tengas ganas de escuchar. Y que esa persona, ese abogado o abogado, no se acumulen 200 casos a uno solo, porque entonces no vas a poder atender bien al resto. Que haya más de un profesional y que a esa abogada, pues como máximo 5 casos, porque esa abogada no deja de ser una persona, con sus sentimientos y con sus gestiones emocionales. Es decir, que le puede pasar factura también el trabajo tan complicado que tiene que hacer esa persona. Entonces, y que toda la estructura judicial acompañe, ¿no? Sí, bueno, eso no lo iba a decir, pero sí, es verdad, la estructura judicial que acompañe y que se escuche y que se deje de juzgar, porque escuchar implica dejar de juzgar, porque si escuchas no estás teniendo tiempo físico para juzgar, porque ¿de qué vas a juzgar si no tienes ni idea de lo que ha pasado porque no has estado ahí? Como mucho me juzgará un juez, ¿no? De a ver si esto es verdad. A ver si tu relato. Exactamente. Y entonces ahí lo puedo llegar a entender porque para eso estoy llevándolo a cabo. Pero que me juzgues tú como sociedad o como persona que está en todo este entramado, pues, y sobre todo, que te plantees el por qué iba a mentir. Yo no tengo ni idea. ¿Por qué ibas a estar allí denunciando a esa persona? Sí, ¿y por qué iba a gastarme todo el dinero que tenía que gastar? ¿Por qué iba a estar todo este esfuerzo aquí? Si esto fuese mentira. Porque yo siempre he sido de, no voy a denunciar porque paso, yo quiero vivir mi vida, ellos viven la suya. Pero es cierto que hay que denunciar, porque si no, no se conoce. ¿Cómo los señalamos si no los denunciamos? Claro, por ¿Cómo ellos van a pensar que alguien va a fijarse en lo que hacen si no los denunciamos? Efectivamente, pero claro, yo entiendo que cueste. Si hay más comodidad a nivel de esto, se agilizan las denuncias, pero si no,
es más complicado. Claro, yo entiendo que cueste con el sistema que tenemos ahora en este tipo de y sobre delitos. todo también que los profesores cobren parte de este proceso de denuncia. ¿Por qué? Porque somos los que estamos con los niños delante. Es un marronaco. O sea, hablando así, es un marrón muy grande para el profesor o profesora tener que testificar, tener que hacer informes, pero se supone que estamos comprometidos con la infancia. Y a la inversa, que cuando es conocedor de los hechos, pero no hace nada por evitarlo o pararlo, también pueda ser considerado autor de ese delito. Totalmente. Cómplice, cooperador necesario. Puedo entender que estés en un entorno, porque hay muchos tipos de centros educativos, ¿no? Hay centros educativos en los que las familias vienen de etnias muy complicadas, ¿vale? En los que el profesorado recibe amenazas. Ahí entiendo que son unos entornos difíciles, pero ¿hasta dónde llega tu compromiso con la infancia y hasta dónde no? Como educador, ¿no? Como maestro. Esa es la primera pregunta. Segunda cosa, si estás como maestro pendiente de, ostras, tengo un niño, voy a denunciarlo, que el equipo directivo pueda respaldarte. No estés solo ante esa denuncia también, porque tú tienes que denunciar, pero que tengas un respaldo, un apoyo de, vale, vas a denunciar, vamos todo contigo. Vamos todo el centro, no vas como maestro tal, no, vamos como centro. Como parte de este centro. Exactamente. Pero claro, para eso se necesita mucho compromiso y mucha sensibilización hacia la infancia, porque si te da igual, porque es lo que yo veo. Hoy en día veo que hay mucho individualismo educativo. El maestro va por un lado, la directora va por el otro, el jefe de estudio va por el otro, no vamos todos a una. Y cuando no vas todos a una, esto es lo que pasa, que los niños están por ahí sufriendo, la maestra pasa de decir cosas por si se meten líos, y al final, pues el niño o la niña se lo tiene que callar y no puede denunciar, porque no tiene voz. Oye, Jenny, ahora sí, ya para acabar, te voy a hacer una pregunta que quizás es un poco difícil. Si no quieres, no me la respondas. Si tú tuvieras a tu padre aquí delante o supieras que te está escuchando, ¿tú qué le dirías? Creo que no le podría decir nada. Y digo tu padre por llamarlo de algún modo, que ya sé que tú... Lo sé. Creo que no le diría nada, porque no se merece ni que le diga nada. No se merece ni un solo segundo de mi vida más, del que ya me ha robado, que le dedique tiempo. Es que no se lo merece. Estoy aprendiendo a valorarme tanto y a valorar mi tiempo, porque me he pasado mucho tiempo sufriendo, mucho, más del que se pueda imaginar la gente, que es que ni un solo segundo, porque estoy segura que es lo que él querría. Provocarme rabia delante del llanto. No te voy a decir nada. No vas a recibir ni un solo estímulo por mi parte ante tus provocaciones. Creo, igual luego si estuviese sería otra cosa. Felicidades, Jenny. Muchas gracias. Nos pareces, bueno, tu relato a mí me ha emocionado personalmente. Me ha parecido pues una historia muy dura de una lucha incansable, que de hecho creo que aún sigue, y cuando termines contigo yo sé que seguirás con los demás, con los que puedan estar en tu situación. Así que si nos lo permites, nosotros estaremos contigo hasta el final. Muchas gracias. Gracias a ti.